Sin duda ha sido el censo más desafiante, más complejo que hemos tenido que afrontar. Las redes sociales son complicadísimas hoy en día. Nadie nos va a poner una medallita por haber censado en una época muy compleja de inseguridad. Solo aquellos que estuvieron en territorio saben. Solo los que tuvimos este honor de llegar a este censo de población y llegar a todas las viviendas del país. Lo que van a ver a continuación, al final es el resumen de una institución de más de 47 años de vida institucional. Así que con ello, empecemos a contar la historia del Ecuador. Hemos llegado a 6.611.535 viviendas. Puerta a puerta, el trabajo sacrificado del INEC. Hay puertas que no se abrieron, son mínimas. Hay puertas que golpeamos y no hubo personas en casa. Y les visitamos varias veces, pero al final llegamos a 6.6 millones de viviendas. Recorrimos 256.000 kilómetros cuadrados, que es lo que tiene nuestro territorio nacional, 24 provincias, 221 cantones y más de 1.000 parroquias. Y entremos en materia, cobertura de servicios básicos. Existen 6 millones de viviendas. ¿Qué ha pasado en los últimos 12 años? Muy buena noticia para el Ecuador. La primera, la cobertura de energía eléctrica por red pública ha pasado del 93.2% al 97.5%. ¿Qué significa? Que prácticamente en todos los hogares ecuatorianos hemos logrado que llegue la electricidad. Pero, insisto, todavía hay pequeños cantones, sobre todo de la Amazonía, que en total, digamos, son 8, donde todavía no tienen acceso a electricidad. De ahí el llamado a los hacedores de política pública, a los gobiernos autónomos descentralizados, en esas provincias donde existe baja densidad poblacional y donde el costo de proveer de esos servicios es muy costoso, pensar en otras alternativas, más amigables, sobre todo con el medio ambiente, para cuidar nuestra Amazonía. Por otro lado, el agua por tubería, el agua por red pública también, una muy buena noticia para el país. En estos 10 o 12 años hemos pasado del 72% de cobertura al 84.2%. Y en el caso de recolección de basura, del 77 al 88.7%. No obstante, hay un pequeño detallito y que tenemos que seguir trabajando, y es la provisión de alcantarillado y saneamiento. En el año 2010, cerca del 50% apenas de la población teníamos un saneamiento y alcantarillado en nuestras viviendas. Ahora, en el 2022, ha mejorado al 65.8%, pero esto obviamente hay que seguir trabajando. Y acá me permito citar artículo 264 de la Constitución. Es responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados proveernos de varios de estos servicios públicos, de calidad sobre todo. Pasemos a otra temática, lo que tiene que ver ya con el comportamiento de los hogares. Las cifras del censo reflejan lo siguiente. En el año 2010, el 72.3% de los hogares vivíamos en casas y en departamentos el 11.9%. Han pasado 12 años y aquí hay un primer cambio demográfico importante que es parte de esta historia. Si bien mayoritariamente seguimos viviendo en casas, existe un incremento importante en el número de personas que viven en departamentos. ¿Se sienten identificados? Porque esto está pasando sobre todo en las grandes ciudades y el sector inmobiliario, el sector privado, obviamente conoce cómo se van conformando los hogares. Cada vez somos hogares más pequeños, de allí que existe una mayor participación o mayor número de departamentos en el territorio nacional. Por otro lado, promedio, nuestros hogares son más pequeños. En 1990, en promedio, en nuestros hogares, había 4.7 miembros. En el año 2001 cayó al 4.2. En 2010, el famoso 3.8, con el cual se estima, entre otras cosas, por ejemplo, el costo de la canasta básica familiar. Y ahora, en promedio, somos 3.2. Así que esta cifra refleja esas miles de historias de hogares que vamos tomando decisiones a partir, digamos, del cambio que estamos experimentando. Pero ojo, el promedio de los hogares, esto es el promedio nacional. Todavía, por ejemplo, en el caso de Napo y Santa Elena, el promedio de los hogares en la provincia del Napo y de Santa Elena es de 3.7 y 3.6%. Y la provincia que tiene el promedio de hogar más pequeño es Galápagos, con 2.9 personas por hogar en promedio. Y bueno, el censo de población también tiene un banco de preguntas
en el cual la declaración de nuestros hogares nos mencionaron que en los últimos 3 años 248.545 hogares nos declararon que al menos una persona falleció en los últimos 3 años. Y a su vez, cuando les indagamos qué había pasado con los temas de migración, cerca de 97.000 hogares declararon que alguno de sus miembros salió fuera del país y no ha regresado. Y acá hay una reflexión. Estamos teniendo obviamente una nueva ola migratoria, pero es una migración con un rostro distinto. A finales de los 90 se iba el papá, se iba la mamá y los niños quedaban al cuidado de los abuelitos. Hoy la migración es de los núcleos familiares por N situaciones. Así que el censo también nos está contando parte de esta historia. En el año 2012, cuando se hizo un modelo de proyección, el equipo proyectó, pero en base al comportamiento de la fecundidad, de las tasas de fecundidad específicas de las mujeres, viendo el comportamiento de las mujeres en los años 90, en los años 2000. Con ese comportamiento y esos supuestos, el equipo estimó en aquel año que aproximadamente nacerían 340.000 hasta 330.000 niños por año. A partir del 2015, el Ecuador cuenta con un registro de estadísticas vitales donde cada niño que nace en el Ecuador es registrado de forma oportuna, tiene asignado un número de identidad, algo que muchos de los que estamos acá, nuestros padres tenían que llevar el papelito al registro civil. Hubo una modernización importante en aquellos años y hoy este registro tiene una muy buena cobertura, una buena calidad y sobre todo una muy buena oportunidad. Post pandemia, algunas decisiones parecería ser han pasado ya cerca de 3 años y el número de nacidos vivos no se ha recuperado. ¿Cómo podemos explicar esto? En nuestro modelo de proyección habíamos estimado justamente este número de nacidos cada año, pero esto va cambiando porque ha cambiado el comportamiento demográfico. Sobre todo, mayor participación laboral de las mujeres, mayor aspiración o mayor crecimiento profesional. En el caso, por ejemplo, de matrimonios, se observan las estadísticas del registro civil, que en promedio las mujeres ahora se están casando a los 32 años. En el año 2010 se casaban a los 27. Esos 5 años, señores y señoras, no es menor. ¿Por qué? Porque estamos casándonos a mayor edad. Y cuando nos casamos a mayor edad, la probabilidad de tener hijos en la edad fértil de una mujer va cayendo. Así que el Ecuador en estos últimos 12 años se ha enfrentado a un cambio demográfico sin ningún problema. Y por ello, la cifra que todos esperaban, somos 16.938.986 personas. Y lo voy a contar de una forma distinta. En el año 2010 estimamos crecer 3.5 millones de personas durante todo este tiempo. Hemos crecido, sí, hemos crecido 2.46 millones en los últimos 12 años, pero hemos crecido a un menor ritmo. ¿Por qué? Porque nacieron menos niños, han fallecido más personas y sobre todo han migrado personas. No es ciencia ficción, no es complejo esto, es sencillito. Que hay omisión censal, obvio, todos los censos tienen omisión censal, no caigan en la desinformación. ¿Cómo la vamos a calcular? De la misma forma que se hizo en el 2010, de forma técnica, responsable y con el mismo equipo que hoy tiene mejores capacidades. Por otro lado, extranjeros, otra cifra que les va a llamar la atención. Registramos 425.000 extranjeros en este censo de población. Este censo, como es de derecho, contabilizamos a la población residente habitual. Es decir, no se contabiliza, y esas fueron las instrucciones, a personas que están en situación de movilidad. Contabilizamos a personas que residen en el país independientemente de su estatus migratorio y que se quieren quedar 6 o más meses. Y con ello, hoy, la gran mayoría de nuestros hermanos extranjeros cobijamos justamente a un 54% de estos extranjeros son hermanos venezolanos y el 23% son hermanos colombianos.